Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hoy estamos en un programa particular, especial, ¿por qué no? Como siempre hacemos en este Al Día de 2 a 3 de la tarde, y hay una frase que quiero preguntarte. Ajá. Cada uno o cada quien carga su propia cruz. ¿Tú qué piensas? Eso se dice mucho, ¿no? ¿Qué crees que significa eso? Eso tiene una connotación también. Eso vamos a dejárselo a los expertos, Jocelyn Correia. Pero vamos a hablar obviamente de la Cruz de Mayo, esta manifestación cultural que tiene larga data en nuestro país, más de 150 años, que se celebra particularmente en Oriente, pero en todas las regiones, como siempre lo decimos, Jocelyn, cada región tiene su forma, su particularidad, y va arraigado también con esta fe católica. Y sin embargo, a lo largo de los años ha tomado bastante parte de identidad de cada una de las regiones de nuestro país. El tema del velorio, el tema del adorno de la cruz. Recuerdo también cuando estaba chamo, lo hacía en el colegio incluso. ¿Tú llegaste a hacer alguna cruz? Era una tradición, sí. Y creo que se mantiene también en los centros educativos como parte de esa tradición. Bueno, como toda tradición, tiene su origen obviamente con el tema de la conquista española, pero hay que ver cómo los pueblos han adaptado eso, cómo se mantiene eso de generación en generación y cómo se le va dando significado también dependiendo de las creencias de cada quien. Roger, esto tú lo recuerdas, lo recuerdo yo, hay que ver cómo lo recuerda la gente también que nos está viendo a través de estas pantallas, y por eso aprovechamos para decirles que pueden escribirnos a través de @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correia. Saludamos también a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa. Mira, ¿cada uno lleva su cruz? Yo lo preguntaría. Yo creo que sí. Promesas, ofrendas, baile, cantos, son parte de los elementos que forman esta tradición cultural como lo es la Cruz de Mayo, y hoy queremos hablar de este tema porque mañana se celebra este 3 y bueno, obviamente por ser de lunes a viernes lo hablamos este día, pero ¿te parece que veamos a ver qué dice Carla sobre este tema? Adelante, Carla. Comienzo, Santísima Cruz de Mayo, porque no había comenzado. Venezuela es un crisol de culturas, un suelo donde la raza humana como tal se fundó para crear un nuevo ser. No había comenzado, Santísima. Lo escribió Bolívar hace más de 200 años y como en muchos de sus escritos premonitorios, no falló. Esta nueva raza, este nuevo ser, nos legó costumbres y tradiciones que hoy se encuentran más vigentes que nunca. Una de las más hermosas es la de los velorios de la Cruz de Mayo. Una celebración, un festejo por la fecundidad de la tierra. Esta tradición y festividad religiosa se celebra especialmente cada 3 de mayo, aunque muchos lo hacen todo el mes en honor a la Santa Cruz. Mezclando tradiciones católicas con elementos indígenas y afrodescendientes, hunde sus raíces en la fusión de rituales autóctonos como ofrendas a la naturaleza con la adoración cristiana de la cruz, introducida por los españoles. En el oriente del país se interpretan galerones, fulías y malagueñas, acompañados de bandolinas, maracas y tambores en honor al Santo Madero. En Barlovento también cantan fulías al ritmo del pulepuya y el cuatro. Las fulías barloventeñas son diferentes a las orientales. Se juntaron las orquídeas, Lo lírico, lo poético, para venerar la cruz tradicionalmente es la décima, en su modalidad de espinela, cantada en Oriente y recitada en Barlovento. ¿Y tú? ¿Celebras la cruz? yo le canto a mi. Miren, hay muchas cosas que llaman la atención, por ejemplo, de esta tradición. Como bien escuchábamos, sabemos de dónde proviene, pero hemos visto además cómo los pueblos, generación tras generación, también han ido incorporando ese toque. Es una forma también de celebrar la naturaleza, de celebrar eso, incluso esta época de lluvia, por eso el tema incluso de las flores y toda esta connotación que tiene. Celebrar además esa espiritualidad, esa fe. Ahí giran una serie de aspectos importantes que destacar en esta tradición que, como decíamos Roger y yo, la recordamos porque así
de alguna u otra forma en ese proceso de crianza y todavía se mantiene en distintas regiones de nuestro país. Ahora, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo incluso se han incorporado nuevos elementos también en estas celebraciones? ¿Cómo las pasa, ¿no? Esto como una memoria viviente de contar a estas próximas generaciones cómo son todos estos procesos tradicionales y culturales? Lo vamos a conocer el día de hoy en este espacio con nuestros invitados y comenzamos presentando a Enma Pérez, que es docente investigador. Enma, ¿qué tal? ¿Qué nos dices de la Cruz de Mayo? Mira, decirles de la Cruz de Mayo comenzaría por reafirmar. No se da en regiones específicas, se da en toda Venezuela. Toda Venezuela celebra Cruz de Mayo. Uno es con mayor fuerza. No, todos con la misma fuerza y la misma devoción. La única diferencia es que según la región se Varía. adapta a la región. Esa es la variante que hay. En cuanto a la música, la comida, la vestimenta de la cruz, el arreglo de los altares, incluso la comida que se degusta, lo que se comparte, que esa es parte de hacer una actividad como es el velorio de Cruz de Mayo, que diríamos no tanto como velorio, porque hay velada y velorio. ¿Cuál es la diferencia? Las veladas Calma. son las que realizan en el día, pues es decir, comienzan a la 1 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. Esa es una velada. Pero cuando hablamos de velorio es porque eso amanece y pica y se extiende. Puede llegar a las 6 de la mañana, como puede ser las 9 de la mañana. Sucedió incluso este año en el velorio de cubano. Comenzó el viernes a las 12 de la noche, ya diríamos que el primero, y terminó ayer a las 11 de la mañana. Eso siempre se estima, el 1 de mayo. O sea, ¿cómo comienza? Bueno, no. ¿Cómo es ese proceso de Realmente la cruz tiene el día estipulado para el día 3, pero aquí en Caracas hay 2 personas o 2 grupos, 2 familias, que lo inician del primero, a las 12 de la noche, 1 de mayo. Del 1 al 2. Del 1 al 2. Del primero. Y del 1 al 2, porque por eso les decía, de las 11 de la mañana y todavía están cantando fulía, es sabroso. Y es en San Agustín y el de el cubano, que es hacia la parte de la Cota. O sea, son los 2 espacios donde aquí ya arrancó lo que es la festividad de la cruz. Bueno, interesante este planteamiento que usted hace de manera inicial, que en toda Venezuela se celebra. En toda Venezuela. Y que cada quien tiene sus características, pero si nos remontamos quizás un poco al origen de esta vinculación obviamente con la religión católica y cómo ha ido dándose quizás ese intercambio cultural y cada arraigo en cada región de nuestro país, ¿cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Mira, no verlo yo específicamente, sino la historia nos cuenta que la cruz como tal, como símbolo, arranca desde los egipcios. El símbolo egipcio era una cruz. Y parto por ahí porque de repente nos dicen en muchas ocasiones, pero ¿por qué ustedes rinden ese homenaje a la cruz donde sacrificaron a Cristo, esto y lo otro? No, en sus inicios los egipcios decían, la cruz es la cruz de la vida eterna. Bueno, es que creo que se le ha dado, o sea, desde el punto de vista religioso, muchas personas perciben ese símbolo que suele relacionarse con un momento doloroso, obviamente es la crucifixión de Jesús, pero también con un renacer, ¿no? Con ese sacrificio, con esa promesa incluso de vida para el mundo. Y así se percibe según el origen que usted está planteando. Que casualmente ahí vamos. Lo que nosotros celebramos es la vida, la naturaleza. Esa conexión, y por eso esa ese adorno que conexión se da, con ¿no? la Pachamama. Eso de sentir a la Pachamama dentro de lo que estamos haciendo en un velorio o en una velada de Cruz de Mayo. Además que es increíble, Enma, y quiero su perspectiva al respecto, ya que usted es docente e investigador, cómo además los pueblos tienen esa capacidad de culturalmente, tradicionalmente, pasar de generación con un símbolo que, bueno, que fue utilizado, obviamente sabemos, para el genocidio que se cometió con nuestros aborígenes, para evangelizar y erradicar cualquier tradición, cualquier conexión, nuestras raíces originarias, en eso que creían nuestros pueblos indígenas, pero cómo es tomado incluso este símbolo desde un punto de vista positivo y más bien se le incorporan estos elementos, nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestros símbolos,
nuestra esencia, que es lo que hace la gente el día de hoy. ¿Cómo eso contribuye a un tema de identidad incluso en estos tiempos? Tú mencionas a dos familias, particularmente Caracas, pero cómo eso pasa de generación en generación y que sea una tradición que se mantenga, ¿no?, en todo el territorio venezolano. Bueno, cuando hablamos de Caracas fue porque estos dos inician a partir Comenzamos, del pero si por casualidad, o sea, ¿cómo, si esas dos familias en algún momento dejan de practicar este tema, va perdiéndose ese valor? O sea, ¿cómo se transmite eso de generación Es en que generación? realmente es tan nos incorpora tanto, nos mete tanto en la tradición, que no importa si está un niño dentro de la manifestación como tal. Al contrario, incorporamos también a los niños. Ok. Y eso da pie a que eso se mantenga. Entonces, desde pequeños los incorporamos a que colaboren con el arreglo del altar, el adorno de la cruz, la vestimenta de la cruz, e incluso los secretos para esa vestimenta de la cruz. Porque muchos dicen, pusieron bonita la cruz, pero antes de ponerla bonita hay una total ritualidad, y esa ritualidad se cumple en toda Venezuela igualito. ¿En qué consiste esta ritualidad? Nos los va a contar a regreso de esta breve pausa que tenemos que hacer en este Al Día. Su comentario, su opinión, puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Vamos a hacer un momento, una pausa, pero antes momento de publicidad. Con BDB App siempre haces jugada ganadora, pagos, servicios e innovaciones las 24/7 al alcance de tus manos. Descarga la app del banco número 1 y aprovéchala al máximo. Hola, Vale, otra vez yo. Pero antes me voy a colocar un lacito para darle ese toque relax, para sentirnos más en ambiente. Fíjense, esta pequeña, qué hermosa, dando 3 curiosidades sobre la Cruz de Mayo. Y lo conseguimos en las redes. Conoce las 3 curiosidades del Día de la Cruz de Mayo. La forma de celebrar la Cruz de Mayo en Venezuela varía dependiendo de la localidad, mientras que en unos estados los cantos son más alegres, en otros son más melancólicos. Los colonos eligieron este símbolo y lo combinaron con elementos familiares para acostumbrar a los nativos a la simbología y así profesar la religión. Vestir a la Cruz de Mayo es una manera de expresar el sacrificio de Cristo para salvar la humanidad. Qué linda esta niña, de verdad. Pero fíjense, hay otro dato muy curioso, y es que la celebración del velorio de la Cruz de Mayo varía dependiendo de los estados. Pero mira cómo se celebra en Turmeremo. ¿Sabes dónde queda Turmeremo? No creo. Queda en el estado Bolívar. En Tumeremo se celebra el Día de la Cruz, se hace chicha y carato de maíz y hasta bailaba a la cruz. Pero fíjese, en las costas se celebra con esta fulía tan sabrosa. Y mientras tú reflexionas sobre estas curiosidades que te acabamos de dar y estos bailes que se realizan sobre la Cruz de Mayo, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Bueno, ya veíamos a Aurelín Monzón desde las redes, dándonos siempre esos aportes bonitos y además de todo este tema del día de hoy, cada quien lleva su cruz en homenaje a la Cruz de Mayo. Y de inmediato tenemos que presentarles a otros invitados que ya veían allí en pantalla y se trata de Oscar Chirinos, profesor de música, quien se incorpora a este Al Día. Bienvenido. Bienvenido, Oscar. Gracias. Y también a mi lado se encuentra Oyalinson Chirinos, investigador de tradición de Cruz de Mayo, hijo Son familia. de Oscar. Bienvenido. Bueno, ya nos veníamos hablando con Emma, investigadora de todo este tema, obviamente, de la Cruz de Mayo, y le hacía una pregunta en el contexto del ritual que tiene que ver con esto de lo que se adorna, ¿no? La Cruz de Mayo. Te decía que antes de vestirla está la ritualidad de bañarla. Y para bañarla ella nos habla. Ella nos dice con qué se quiere bañar. Wow. Si se quiere bañar con agua de lluvia, si se quiere bañar con agua no natural del chorro, si se quiere bañar con agua bendita o si se quiere bañar con alcohol, con licor. Emma, pero la cruz no habla. ¿Cómo es eso de que les habla? No, O sea, sí nos ¿cómo es el habla. proceso? Ella nos habla hasta para decirnos cómo quiere estar vestida. Pero ¿cómo es ese proceso? Porque ¿quiénes dicen? Cuando nosotros vamos a empezar nuestra ritualidad y comenzar a decir, bueno, la voy a vestir este año de rosado. Y me voy a todas las librerías a buscar un papel rosado o algo que sea rosado. Y da por resultado que consigo es verde y morado.
En todas partes lo primero que veo es el color verde y el morado. Me está diciendo, yo no quiero rosa, yo quiero verde y morado. Y hay que vestirla de verde y morado. De repente yo digo, lo que tengo aquí es agua bendita, pero el agua bendita se me desaparece. Y yo coloco la cruz en la ventana o en el balcón. Y cuando vengo a ver cae una lluvia y ella se bañó con el agua de lluvia. Y se quitó el vestido del año pasado con el agua de lluvia. Ya ella se bañó y dijo con qué se quería bañar. Entonces ya ella bañada, lo que hago es secarla y empezar a hacerle su nuevo vestido de elegancia para el año que viene. Claro, incluso cuando te preguntaba que cómo nos habla, me refería a eso, porque cuando decimos hablar, o sea, obviamente cómo se expresa, pero ya lo comentabas un poco con el tema de las tradiciones. En cuanto a Óscar Chirinos, profesor de música también, y Oyalinson Chirinos. Oyalinson, eres joven. ¿Cómo comenzó además? Le preguntábamos en la parte anterior a Emma, cómo estas tradiciones pasan de generación en generación, se van transmitiendo y es lo que ayuda al tema de la identidad, también del sentido de pertenencia y de traer todo eso que tiene una, digamos, una carga cultural en nuestro país. Ya hablábamos un poco del significado, pero ¿cómo crece ese interés en ti desde muy pequeño? Me Como pasaron el dato. recordábamos que 3 años, desde los 3 años. muy tú- desde pequeño. Bueno, tú recordabas lo que pasaba en el colegio, como uno también de alguna manera vestía esto como una tradición. Háblanos de tu experiencia. Claro. Bueno, desde pequeño siempre he estado metido en lo que es el tema cultural y musical. Siempre he estado en lo que es la percusión, el canto, los velorios de cruz. Siempre me ha llamado la atención y he sentido atracción por esto. Bueno, obviamente por la influencia de Óscar, ¿no? Su Sí. padre. ¿Cómo iniciaste también en este mundo, Óscar? Porque obviamente Mira, el génesis y en realidad mi abuela trajo como tradición la cruz. Ella traía su cruz de Aragua, ella era de San Casimiro. Ok. Y entonces ella hacía su ritualidad del baño de la cruz, la vestía y eso, y le cantaba. Pero no tenía músicos en ese entorno. Luego, cuando yo comienzo en la música, empecé a investigar y a aprender sobre esto. Y bueno, nació en esto. Oyalinson, desde pequeñito, desde que nació, lo empecé a cargar para todos los eventos, para arriba y para abajo. Creció en esto, ¿no? Sí, el primer San Juan, yo lo llevé al primer San Juan a los 3 meses de nacido. Wow. Y pasó todo el día en su San Juan y de ahí no se despegó, pues. Ya llegó un momento en que yo iba a tocar y tenía que sentármelo en las piernas para que él le agarrara la baqueta, porque si no, no me dejaba tocar, pues se ponía a llorar. Y bueno, por ahí arrancamos. Y bueno, fuimos aprendiendo, empecé a viajar, a conocer los diferentes ritualidades de la cruz en diferentes sitios y a investigar un poco. Y además de la cruz, en otras cosas, porque me dediqué a la percusión y al canto. Y entonces, bueno, al sol de hoy llevamos esta tradición a cuesta con nosotros, o sea, es parte de nuestra devoción. Yo realmente soy devoto de la cruz y de San Juan, y todos los años hacemos su velorio de Cruz de Mayo. Excelente. De hecho, pertenecí muchísimos años a una agrupación de San Agustín del Sur, de Marín, a la Sociedad de la Cruz de Mayo y a la Cofradía de San Juan de allí. Y de la mano de un hermano, compadre, amigo llamado Jesús Totoño Blanco, hoy ya no está entre nosotros, pero bueno, quedamos con esa tradición a cuesta y el compromiso de seguir enseñando nuestra identidad, pues esto es una cuestión que tiene que ver con el arraigo identitatorio, pues. Así es. Óscar, si incluso tuviésemos que preguntar sobre elementos en común en una de estas fiestas que mencionamos, por ejemplo la de San Juan, que hemos tenido la oportunidad también de conocer un poco acerca de todos los preparativos, de lo que simboliza para cada rinconcito de nuestro país y sobre todo en ciertos lugares específicamente, ¿cuáles serían esos elementos en común relacionados con el tema de la identidad y qué tan importante se vuelve esto también para la sociedad, Mira, para los pueblos? Primero que es una cuestión de netamente devocional, primero que todo. Y tiene que ver con nuestra identidad, pues tiene que ver con lo que nos dejaron nuestros antepasados, pues nuestros familiares, lo que nos dejaron nuestras raíces. Una forma de honrarlos incluso. De dónde venimos hacia dónde vamos, saber de dónde venimos hacia dónde vamos. Yo digo que lo primero y lo más importante para un ser humano es su identidad. Una persona sin identidad queda a la deriva, pues. Entonces, No siente que pertenece a nada. no pertenece a nada, como pasa con algunos elementos donde han ido borrándoles la identidad y ya no son nómadas, pues. No tienen amor por nada. Y esto tiene también como fin parte de lo que son los valores.
¿ok? El respeto, los valores, la tradición. Eso es una cosa inmensa, lo que es el conocimiento sobre lo que son nuestras identidades. He visto a veces con preocupación que muchas personas hacen eventos como Cruz de Mayo, San Juan, sin mucho conocimiento y no investigan y entonces distorsionan un poco. Pero en realidad me siento muy contento con el fenómeno que ha venido pasando en Caracas, ya que hace muchos años yo veía que los velorios eran muy pocos, pues. Eran muy pocos los velorios y hoy en día hemos contabilizado una gran cantidad de velorios, ¿ok? Yo creo que alrededor de 300, ¿no? No, Más. llegan cerca a 1.500 metiéndolo en las escuelas. Ah, caramba. Mira, oye, Alison, coméntame, ahorita nos toca hacer la pausa, podemos dar una demostración, ¿verdad? De cómo se toca este tambor. Pero coméntame, ¿qué te dicen tus compañeros, tus amigos, no? Porque quizás otros están influenciados por otro tipo de género, por otro tipo de música. Por otras tradiciones, sí, por otros gustos. Quizás, ¿cómo lo ven ellos? Lo que pasa es que mayormente uno está dentro de un entorno o de una agrupación de personas que son del mismo ambiente, pues. También hay personas que tienen otros gustos musicales y les atrae lo que es el tambor o la percusión afrovenezolana. Les llama la atención y les genera interés. ¿Has convocado a tus compañeros? Oye, mira, Sí, en este muchas instrumento. ocasiones, incluso nosotros damos clases de percusión. Nosotros tenemos una cofradía de San Juan en la cual damos talleres y todo eso. E invitamos a todo el mundo a recibir clase ahí. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que tenemos aquí, de los instrumentos? Sí. Y mostrarlos, ¿por qué no? Este tambor se llama prima o quitimba. 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 Esta es la tambora guía, como quien dice, de la fulía. Ok. Esta es la tambora guía. Es el del sonido más agudo. Tiene el sonido más agudo. Es un tambor bimembranófono. Se elabora con una madera llamada lano, una madera balsa. Por una razón en específico, por el sonido. Sí, es un tambor súper liviano. Ah, pareciera que pesara un poquito más realmente. No pesa nada. No. Es un tambor bimembranófono para emitir un cierto sonido. A diferencia de este es el cruzado. ¿El qué? Cruzado. Ok. Se llama este tambor. Sonido un poco más bajo. La dimensión también es más grande. Ok. Y creo que la baqueta tiene que más gruesa. cambiar también según el tambor, porque si no, no te da la sonoridad. Claro. Si utiliza esta, es nada más latigado. Ok. ¿Y esto varía según la región o esto sí es igual para todas las regiones de nuestro país? A nivel central se utilizan estos tambores, lo que es Miranda, Vargas o hoy en día La Guaira y Distrito Capital. Tambores más... Este es el pujao. El pujao. Tambor pujao. Mira, ¿dónde salieron O esos tambores. nombres? Los nombres reales se dicen que estos tambores se llamaban era tamboras. Ok. Tamboras de fulía. La prima y las tamboras, que eran los que acompañaban la fulía. Después hay quienes dicen que el nombre proviene de los tambores culepuya, que ellos utilizan prima, cruzado y pujado, y ahí deriva el nombre a las tamboras de fulía. Si yo te digo para mandar una pausa ahí con una demostración, ¿la hacemos? Sí, sí. Ok. Vamos a ver cómo suena, a ver si sale yo Bueno, esto sería el ensamble No, del tambor eso prima. no va a pasar. Esto sería el ensamble del tambor prima con el tambor pujado. ¿Ok? Esto sería el ensamble de todos los tambores. Si lo acompañamos con este, sería así. Ellos tres hacen un ensamble
Este tambor con este van haciendo combinaciones de sonidos, conversando, y en eso, eso es lo que se convierte en el ritmo para tocar la fulía. Este sería el ensamble de estos dos. ¿Se puede cumplir una promesa, por ejemplo, cantando y alabando a la Cruz de Mayo? Claro. Se le pide. Realmente ¿sí? la promesa se hace es cantando y tocándole fulía y haciéndole décimas. Fíjense, yo quería aclararles algo. En el caso que tú preguntabas ahorita, en el caso de a nivel central, utilizamos la percusión en los tambores, en los velorios de Cruz de Mayo. A nivel de oriente, occidente y los llanos son otras variantes, ¿ok? Donde hay tambores es aquí en el centro. Okay. Y tenemos una variante en los mismos tambores porque primero en el pueblo de Tarmas, que en una época de repente perteneció a Aragua, tienen una influencia muy arraigada, están pegados a Tobar, se usa la fulía, pero no se usan estos tambores, sino unos tambores llamados cumacos. O sea, varía dependiendo de la región. Sí, son unos cumacos también pequeños. Y hay una variante en esa fulía aragüeña con respecto a la fulía de Miranda, La Guaira y Distrito Capital. La fulía aragüeña entran directamente al canto y mayormente hacen 3 versos y 1, que sería la cuarteta o la redondilla con la que cantan, ¿no? Okay. Y en el caso de aquí, de estos otros 3 estados, o de este tipo de fulía, se hace un lejido cuando se va a cantar. Okay. Antes de arrancar a cantar, hacen güey, la o, ay, hacen como un llamado antes de entrar al canto. ¿Ustedes también cantan o solamente hacen? Sí. Ah, bueno, nos tienen que cantar algo también. Bueno, Bueno, por eso regresar a la pausa. Bueno, vamos. Mira, Emma, una preguntita. ¿Cómo todo este proceso musical incluso también se mezcla dependiendo de las regiones, con cada toque especial que decíamos hace un rato, con esta celebración y continuando conociendo un poquito acerca de cómo se establece ese ritual y esos elementos que no pueden faltar en esta celebración? ¿Qué no puede faltar? Ajá. Lo indiscutible y la regla de oro de los velorios o las veladas de Cruz de Mayo es que la cruz se le reza y se le canta. Ok, en compañía obviamente de... Se le reza y se le canta, mas no se le baila. La cruz no se baila. Sobre todo porque si es promesa, la promesa se hace cantando y decimando. Okay. O sea, omití la décima porque es rezo, canto y poesía, decimar. En todas las regiones de Venezuela, en todas, esa es la regla de oro. Ok, no puede faltar esto. No puede faltar ¿qué? Mira, la sopita. Acompaña la celebración. Acompaña la sopita. ¿Qué lleva esa sopa? Bueno, esa sopa cambia según la región. Según la región. Hay unos que dan mondongo, hay otros que Esa dan sopa lleva cruzado. lo que usted tenga. ¿Pero la sopita se la trajeron o eso sí la...? No, esa sopa va incluida Se la dentro de la deben. promesa del que hace el festejo de la cruz. Ah, o sea, nosotros teníamos que traer la sopa para acá entonces. Pues claro. Maite, pendiente, ¿qué pasó con la sopa? Indiscutible, No nos la dieron de la sopa. sopa. Esa es la Tienen que sopa. irse Mala mañana nuestra. para el velorio Cruz. Tienen que irse mañana para el velorio de cruz que hace Oscar Ajá. y mañana comeremos sopa entre todos. Están invitados todos a comer sopa bueno. mañana. Además, esto se vuelve lo que decimos siempre del tema de la tradición, ¿no? De estas tradiciones que pasan de generación en generación. Son un hecho, además, que ocurre en comunidad, un hecho familiar, un hecho que sirve, obviamente, para reencontrarse, para conocernos, para conectarse de alguna manera, para quienes lo practican, quienes se van enamorando, además, de estas tradiciones y quienes han guardado esto de una forma particular para que se mantenga así. No, en y el tiempo. fíjate ese elemento tan importante. No se baila. San Juan es distinto. Tiene Entonces, otra San Juan es que connotación. tienes que bailarlo. Claro. Y tuve la oportunidad de estar en esta celebración de San Juan y eso es baile permanente, pero fíjate. hubiese ¿Nunca caído has ido a un velorio? Sí, no, ¿Sí? no, de la Cruz de Mayo. Mayo no. En San Juan sí estaba. Están En invitados San Juan y en mañana San al Pedro. velorio. Aun cuando hay que aclarar, Ok. en San Juan se baila, pero no se baila delante del santo. Ok. El santo está en un lado y a ese santo se le está haciendo una ritualidad en donde esté. Y el tambor prendido está en otro espacio. Se respeta. Se además, ese respeta espacio el Sí, santo. porque es una manifestación devocional con Y diversión. Combinación. Tiene Es mágico-religiosa, pero devocional. Pagana y cristiana.
Entonces, lo cristiano y lo ritual en un lado y lo pagano, la gozadera, la bailadera sabrosa del San Juan en otro lado. Y cuando se hacen estas veladas o estos velorios, en particular, ¿usted participa en los rezos, en los cantos, en cada uno de estos procesos o en particular le gusta participar en alguno en específico? No, si hay que rezar, se reza. ¿Y cantar? Y si hay que cantar, pues se acompaña. Y si hay que rezar, ¿qué rezamos? O sea, ¿es algo que viene desde la espontaneidad del momento o hay un rezo particular? Está el rezo normal, el rosario normal. Ok. Pero hay personas, sobre todo en los estados andinos, el rosario es cantado. Porque indiscutiblemente en los Andes, cada vez que se hace una de estas manifestaciones, todo lo de ello es cantado. Entonces sus rosarios son cantados. En Lara también se acostumbra a hacer un rezo cantado. Nosotros hacemos un rezo normal, aun cuando se ha conseguido que están los rezos a la cruz o están las oraciones a la cruz. Entonces, bueno, las incorporamos. Cuando también hay otros cultores, como Gancho, que hizo una décima, y la décima estaba montada de tal manera que sirve para hacer el rezo de la cruz. Ahora, este origen, como ya lo hemos mencionado en otra oportunidad, durante este espacio, tiene origen católico, pero hay otras personas de otras religiones que también pudieran ser parte de esta celebración de la Cruz de Mayo. Bueno, Interesante hay dos ese. vertientes en cuanto a esto, fíjense. Hay Ok. quienes dicen que esto es una manifestación realmente agraria, que tiene que ver con el solsticio, ¿sabes? Se habla de la Cruz del Sur, que es una constelación que aparece en esta época, en esta fecha, que avisa que vienen las lluvias, ¿no? Que llegan las lluvias, entonces celebran la llegada de la lluvia porque llega la comida, llega la fruta, llegan los animales. Una especie Y de entonces, agradecimiento también a la que la a naturaleza, la naturaleza. nos ofrece. Y luego viene la parte que inculcan, que es la parte católica, la parte religiosa, que entonces agregan ya la simbología de la cruz como tal. Se habla que en principio era el árbol florido. En una versión hablan de que al principio era el árbol florido, era el culto de la flor, pero con el aporte africano a origen y la influencia o la implantación del catolicismo por la parte europea, se llegó a esto. De hecho, no pueden extrañarles que de repente en un altar esté la cruz y esté un José Gregorio. O sea, todo esto se va mezclando también con el tema de las creencias. Tiene que ver con la creencia popular. Yo soy devoto de José Gregorio y yo pongo mi José Gregorio en el altar, en la cruz, cuando voy a hacer el velorio. O tengo un familiar que era devoto de la cruz y murió y pongo la foto de él allí, pues, y hago el velorio con él allí. ¿Sobre qué lugar o en qué lugar reposa esa cruz una vez que sucede todo eso el resto del año para dar paso al año siguiente? Eso nos lo van a decir al regreso de esta pausa y esas otras cosas, invitaciones que también se dan, pero nos tienes que dar una demostración o nos tienen que dar una demostración para irnos Y cantar a la algo también. pausa. ¿Por qué no? ¿Enma canta? Sí, yo acompaño. Ah, bueno. Adelante. Préstame las maracas ahí. Que no se habló de eso, dentro de los instrumentos están las maracas. Todavía está el queda plato. tiempo, todavía queda tiempo, Emma, tranquila. Vamos. Pues voy a cantar una fulía, se fue volando, a damas y caballeros, se fue volando, se fue volando, oh, con muchísima alegría, se fue volando, vengo a saludar primero, se fue volando, se fue volando,
Bueno, señores, estamos de vuelta. Aquí ustedes escuchaban además parte de toda esta celebración de Cruz de Mayo que se da en compañía obviamente de esa música, de los instrumentos que son característicos también dependiendo de cada región de nuestro país. Una tradición que bueno, está cargada de muchas cosas, de agradecimiento, de conexión además hacia la naturaleza, hacia la tierra, por esa productividad, por los campos. Incluso tiene una connotación desde el punto de vista religioso de lo que representa esa cruz de sacrificio de vida también de nuestro Señor. Sirve para quienes quieren pedir, prometer algo, tiene además todo un ritual que lo acompaña y como parte de ese ritual también está el hecho musical que representa también esa conexión con nuestra identidad, con nuestro sentido de pertenencia, con nuestras raíces y cómo además vamos llevando, así como la historia de Oyalinson, esas tradiciones de generación en generación. Seguimos conversando con Emma Pérez, docente e investigador, Oscar Chirinos, profesor de música, que está aquí a mi lado, y Oyalinson Chirinos, investigador de tradición de Cruz de Mayo. Yo les preguntaba en la parte anterior, Roger, ¿qué pasa con esa cruz una vez que está esta celebración y que otros elementos de repente no hemos podido conversar acerca de esta celebración? Una vez que, bueno, que ella se baña, así como decía Emma, o decide con qué hacerlo, decide con qué ser adornada también a través de una especie de conexión que existe con esta tradición. ¿Qué pasa allí particularmente ese día de la celebración y dónde permanece esta cruz una vez transcurre también este día de celebración? Emma. Mira, hay muchas personas, o sea, las familias, que de repente le tienen un lugarcito específico donde tenerla ahí todo el año hasta que venga el año siguiente. Hay otros que acostumbran guardarla e incluso hasta forrarla, taparla, pues, dejarla bien guardadita también en otro espacio. Pero con frecuencia siempre hay un altar muy pequeño donde se quita el altar mayor donde está por su agasajo y se coloca ahí el resto del año. E incluso ese resto del año puede permanecer incluso encendida, una velita que la va a acompañar en luz todo el año. Mira. Disculpa, ella permanece incluso con todo esto que la acompaña, es decir, con estos frutos, con todos estos elementos que están allí. Es posible, es factible que... Una especie de ofrenda también. Sí, sí, que mantenga las ofrendas. Lo más que se consigue es que tenga flores y su vela. Así es. Porque las ofrendas ya de las frutas ocasiona que hay que cambiarlas. Claro. Y no solo cambiarlas, sino que son muy llamativas. Y si tú no pides permiso para quitarle la ofrenda que tiene, o no sabes cómo hacerlo, con frecuencia, como dice uno, caramba, me desalojaron la cruz porque se llevaron todas las ofrendas, pero no me pidieron ni permiso a mí ni permiso a la cruz. ¿Y hay una forma en particular de pedirle permiso? Le tienes que pedir permiso al dueño de la cruz. Ok. Porque el que se encarga de repartir todas las ofrendas que están dentro de esa celebración es el anfitrión, que es el dueño de la cruz. Bueno, Emma, me lleva esa manzana, pues. Mira, lo más que puede decir es, Emma, me das a mí la manzana. Entonces ya yo sé que cuando reparta te doy a ti la manzana. Bueno, ya sabes. Es música, poesía y tradición. Y aquí tenemos otros elementos, ¿no? Tenemos un plato y tenemos una maraca. ¿Cuál es el significado de eso que tenemos ahí, Emma? O también Oscar. Sí, mira. Ya ni sé. Esto es un plato muy cotidiano antiguamente, hoy casi no se ve por ahí. Esto lo usaban mucho nuestra gente para acompañar en la furia, un plato de peltre maltratado. Y con el plato iban haciendo, era como una charrasquita con el plato. ¿Okay? Y quedó la tradición del plato en la manifestación o en la musicalidad de la furia. Y la maraca, que para mí, bueno, es el instrumento nacional, porque la maraca está en todas partes. Sí. Está en el 4, está en el arpa 4 y maraca, en Europa, donde lo busque la maraca está metida, está inserta, y es un instrumento netamente aborigen, pues. ¿Y cómo se compone una fulía o una décima? ¿Hay cantos que se repiten durante todas estas tradiciones? ¿Se va improvisando? ¿Cómo es el tema musical allí? En el caso de la fulía se canta en cuartetas y redondillas. Me explico. 4 versos octosílabos, rimando el segundo con el cuarto sería cuarteta y rimando el primero con el cuarto sería redondilla. La fulía de repente es como una conversa que se lleva ahí. Tienes que tener un poquito de agilidad mental para improvisar, ¿ves? Vas improvisando. Por ejemplo, yo arranco, siempre se arranca con el ejido, como te digo, yo puedo decir... Yo pila, ven, va los ventos, hay como pila, ya tú sabes que la fulía es pilón. O puedo decir,
que toda otra fulía ahí. Y este es el reino animal, la araña picó a José y voy a cantar una fulía. La araña picó a José. Ya la gente sabe que la fulía es la araña. Ya al decir ese estribillo ahí, ya la gente sabe cuál es la fulía que van a cantar. Ahora, la improvisación está en los dos versos que dice al principio y los dos al final. Es donde está la cuarteta y la redondilla. Y yo pudiera de repente, que eso lo hacían mucho antes los viejos, cuando uno, porque eran muy celosos también de la manifestación. Tú te metías a cantar, lo que hacían a veces se veían la cara así y se te quedaba, con la vista te decían todo. Y la verdad es que las tradiciones, o sea, no le pertenecen de una manera odiosa a nadie, sino la idea es multiplicarlas, ¿no? Sí, pero ellos eran muy delicados por mantener la tradición como es, ¿ves? Para que no distorsionen la tradición. Entonces, no puede meterse alguien que no sepa cantar en la cuadrilla, porque fíjate, eso es algo que también, no sé si él me lo explicó, cuando yo llegué, el altar está aquí montado, enfrente del altar ponemos las tamboras en forma de herradura, detrás de las tamboras van los cantadores y detrás de los cantadores va el coro, la gente que hace coro, y se canta en contra de las manecillas del reloj. Canta pues canta el de la derecha y cuando llega a la punta ya vuelve este. En ese orden. Sí, luego crearon una cuestión que llaman el testigo, que es una flor que utilizan en el canto para saber quién tiene la voz de mano, que a quién le toca cantar, para que no vaya a cantar a alguien en el momento que le toca que no a otro. corresponde, claro. Entonces, esos son, como te digo, partes de la estructura. Y como volviendo al tema, los viejos se veían y te veían con aquellos ojos que bueno. Entonces te dejaban cantar para ver y empezaba, vamos a cantar en cadena, o sea, improvisando, pedían, vamos a cantar en cadena. La cadena es que con el verso con el que él termina, comienzo yo. Como la copla llanera. Sí, con la acentuación con la que él termina. Tiene que empezar usted. Empiezo yo. Claro. Y con el último verso mío, la acentuación, arranca él. Si él no lo hace es porque no sabe. Exacto. Entonces, después de que te decían para cantar en cadena, te decía, bueno, vamos a cantar un tema, vamos a hablar de amor. Entonces empezaban a hablar de amor, tenías que improvisar hablando de amor, pero encadenado. Y usted tuvo que dar ahí la pelea, ¿no? Sí, había que hacer porque si no, no te dejan cantar, pues. Mire, ya ya se nos agotó el tiempo y rapidito cosas que comentar acerca de la celebración particularmente de mañana, desde sus comunidades, elementos que podemos comentar y ese mensaje además que quede a las personas que nos están a través de las pantallas venezolanas de televisión. Mañana es día 3 de mayo, día justamente de la Cruz, y mañana hay velorio Cruz de Mayo en varias comunidades, como La Vega, el 23 de enero en La Cañada, tarde en la casa de nosotros en el Guarataro, y hay otros más por allí. El día 3 hay unos compañeros que llevan un calendario en el teléfono, en el Facebook, en el WhatsApp, donde todo el mundo va mandando las fechas y ellos llevan el control de eso, para que la gente se guíe donde hay velorio. Para que pueda acercarse. Para que puedan acercarse. No importa que no sea de esa comunidad. No importa, usted puede ir a cualquier velorio que sea en la calle, usted va. Si usted quiere ver, tranquila. usted va, conoce, y si sabes cantar o sabes tocar, tú participas. Bueno, aquí el que canta es el señor. Pero no canto fulía, pudiera... Puedes aprender, vale, es muy inteligente. Bueno, buenísimo. Mira, ya más, ya nos tenemos que ir. Sí, nos Su tenemos mensaje que ir. rapidito a toda Venezuela para que participen y también por acá. Mira, mantener la tradición. Mantener la tradición es mantenernos al día y garantes de ser venezolanos. Por acá. Respetar nuestras tradiciones e impulsarlas para que sigan adelante. Así es. Bueno, agradecemos a Emma Pérez, docente e investigadora, a Oscar Chirinos, profesor de música, también a Oyalison Chirinos, investigador de tradición de la Cruz de Mayo. A usted por su sintonía, gracias por estar con nosotros de 2 a 3 de la tarde en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Despedimos con esta demostración. Cuídense mucho. Feliz Chao, fin Whitney de Testa. semana. Chao, Te Whitney. queremos, Whitney. Tenga una fulía ahí. Ajá, vamos. Ay, un saludo voy a dar. Un saludo voy a dar. Y a la Masita Caballero. A la 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 la. A la 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 la. A la 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 la. Hoy con un saludo sincero. Con un cantar muy sincero. Y óyeme fuera la cruz. La 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 la.
al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.